Los ovnis son una realidad, pero ¿quiénes son sus extraños ocupantes? ¿Seres venidos de las estrellas? ¿Reptilianos? ¿Seres blancos de aspecto nórdico? ¿Grises? ¿Humanos del futuro tal vez? Un gran enigma para muchos de los creyentes en el fenómeno ovni, para muchos de los creyentes en la ufología, para otros simplemente es fantasía. Bienvenidos esta noche en Más Allá a nuestro especial sobre alienígenas. Casos inexplicables, anormales, insólitos. La historia de la humanidad está llena de leyendas acerca de encuentros con visitantes de las estrellas. Humanoides, gigantes, hombrecillos verdes, sombras aterradoras que nos sumergen en un mar de misterio. Seres que aparecen reportados en casos como el sucedido en agosto de 1971 a Peter Rodríguez y John Hodge, un par de nativos de Palos Verdes, California, que después de salir de la casa de un amigo en su automóvil, se encontraron con dos criaturas de color azul con forma de cerebro y un ojo de color rojo. Casos que inspiraron películas como Sontar, The Thing from Venus de 1966. O Cocoon, dirigida por Ron Howard en 1985. Acompáñenos esta noche a conocer los casos más sorprendentes de encuentros con alienígenas, solo aquí, en Más Allá. El fenómeno ovni es una realidad, pero ¿quiénes son los extraños ocupantes de estos aparatos? Para hablar de eso, esta noche estamos con alguien que ustedes siempre piden en las redes sociales y en nuestros canales, el señor Juan Jesús Vallejo. Juan Jesús, muy buenas noches, para hablar de estos extraños encuentros que antes eran muy clásicos y que ahora han ido desapareciendo con los ocupantes de los ovnis. Buenas noches, Esteban, tremendamente feliz de estar otra vez aquí en Más Allá. Y sí, tengo que decirte que me fascinan este tipo de encuentros, porque la gente normalmente piensa que cuando suceden, pues es con un ser gris, con la cabeza grande y los ojos enormes, como el que tienes tú al lado ahora mismo. Sin embargo, la tipología de este tipo de seres es enorme. Y eso no significa que los encuentros y estos hechos no sean reales, simplemente que estamos ante un fenómeno que no entendemos todavía. Bien, y hoy vamos a ver casos increíbles y para eso, desde Argentina nuevamente, porque ustedes también lo piden, está el señor Jorge Luis Zuckdorf. Jorge Luis, muy buenas noches. ¿Y qué pensar de estos encuentros con humanoides, supuestos alienígenas? Buenas noches a los dos, es un placer enorme estar nuevamente compartiendo aquí en Más Allá. Gracias, Esteban, y muy buenas noches, Juanje. Para mí es una de las preguntas más grandes que se me han hecho desde que empecé a realizar documentales del tema ovni ufológico, es tratar de entender qué son estos encuentros y qué son estos seres que se describen. De hecho, he hablado con cientos de biólogos, de evolucionistas, de astrobiólogos, de diferentes personas para tratar de comprender qué es lo que ve la gente y qué podría ser. Voy a tratar de compartir a lo largo de la noche a las pocas conclusiones que he llegado y a la enorme cantidad de preguntas que sigo teniendo. Muchas gracias, Jorge. Y para comenzar, quiero que vean este caso, el famoso caso de Villa Santina, en Italia, algo que nos lleva a la mitad del siglo XX. Un caso que tuvo
a un pintor por protagonista y que terminó él mismo dibujando un encuentro con extrañas criaturas. El 14 de septiembre de 1947, el pintor R.L. Johannes partió en búsqueda de inspiración para su nueva obra a la ciudad de Carnia, Italia, donde eran comunes los avistamientos ovni. Para su sorpresa, se encontró con un objeto de 10 metros en forma de disco, junto al que estaban dos seres de muy baja estatura, vestidos con un enterizo azul oscuro y cinturón de color rojo. Las cabezas de los humanoides eran más grandes que las de un ser humano normal. Sus rostros eran de color verde, sus narices rectas y de gran tamaño. En un primer momento, Johannes pensó que eran niños. Alzó su brazo agitándolo hacia los entes y su nave, preguntando con atemorizada voz quiénes eran, de dónde venían y si podía ayudarlos. Las criaturas interpretaron mal los ademanes. Uno de ellos llevó su mano a la cintura y del centro de esta partió algo semejante a un hilo de humo que lo tumbó al suelo y lo dejó inmóvil. Los seres avanzaron hasta detenerse a unos 2 metros del pintor, que vio como uno de los seres recogía sus pinceles con los 8 dedos de su mano, 4 de los cuales eran oponibles a los otros. Se trata de uno de los casos de encuentro con alienígenas más extraños de todos los tiempos y lo analizamos aquí, en Más Allá. Jorge Luis, este caso sí es importante porque es uno de los primeros casos en registrarse en el siglo XX, esto que van a llamar algunos los hombrecillos de las estrellas. Este tipo de alien no es el gris, es como si fueran niños, dice el mismo pintor. Hablamos de un pintor famoso de su época que dice: me encontré con esto, y además lo dibuja. Pero hay unas cosas muy raras, Juan Jesús, como que le lanzan un rayo de humo. Todo es tan fantasioso, pero también tan atractivo. ¿Qué piensa usted? Pues yo pienso que este tipo de hechos, cuando hay un testigo que no se puede encontrar falsedad en lo que nos comenta y tal, sí nos está contando un hecho real. Si él no fue a hacer esto para ganar plata, para ser un timador, sino simplemente se encontró ante lo imposible, creo que tenemos que abrirnos a este tipo de testimonios, ¿no? Y con sinceridad, es lo que comentaba al principio del programa, cuando investigamos el fenómeno ovni, nos tenemos que romper los esquemas. No podemos ir de terrestres por la vida y pensar que las cosas son como suceden de aquí a 15 metros, sino que si vienen seres de otro mundo, de otros universos, porque hablamos ya de un multiverso, hasta pueden ser realmente encuentros así de extraños, que nos parezcan absurdos, que nos parezcan ridículos, pero no por ello dejan de ser reales. Cosa distinta también es que la mente humana intente comprender o interpretar en función de elementos culturales que tú ya tienes, ¿no? Y es muy gracioso, entre comillas, ¿no? Pues como uno de estos seres, ante los ademanes del pintor Johannes, pues incluso le lanza un rayo y lo paraliza. Pero yo sí que creo que estos sucesos son reales y vienen desde hace miles de años, porque si hace 500 años esto hubiera sucedido, el testigo hubiera dicho que se enfrentaba a un par de duendes. Básicamente es el mismo fenómeno que se reinterpreta. Claro, hace unos años hubieran dicho que vio 2 gnomos y que quedó paralizado. ¿Qué piensa Jorge Luis Zugdorf desde Argentina de este tipo de casos, de los famosos hombrecillos, ¿no? de estos seres pequeños, humanoides? No son los grises, son como los hombrecitos verdes, digámoslo así. A mí me pasan 3 o 4 cosas. Primero, creo que cuando estamos ante un relato de un testigo tenemos 2 opciones, que es creerle o no creerle, si lo que nos está diciendo es verdad o no.
Y después de que aceptamos creerle o no, planteamos la segunda cuestión, es si estaba en sus cabales viendo una realidad tal cual la conocemos o tenía algún tipo de distorsión de realidad. Para eso es necesario, creo yo, tratar de analizar cada caso en su contexto y en su historia en particular para lograr entenderlo. Este personaje, este pintor que había nacido a principios del siglo XX para el momento de este encuentro, contaba con 42 años, era una persona de cierto prestigio y de cierto renombre, y este evento termina cambiándole la vida, porque además de pintar y dibujar a partir de este momento, empieza a escribir novelas relacionadas con estos temas y con temas de ciencia ficción. No vivió mucho más tiempo, o sea, murió en la década del 60, pero su obra a partir de ese momento se vio totalmente influenciada por este evento. También es importante entender el contexto del momento. Estamos hablando de agosto, si no me falla la memoria, del 14 de agosto del 47. Apenas unas semanas después de que la prensa hiciese famoso el caso de Kenneth Arnold, y todavía no había demasiados casos para hablar de humanoides. Por supuesto que si vamos a la historia, vamos a encontrar seres constantemente en todas las culturas y en todos los momentos de la historia, seres totalmente diferentes, ¿no? Desde confundirlos con seres parecidos a insectos, o parecidos a serpientes, o parecidos a animales, o seres más pequeños o gigantes. Hay relatos constantes y es cierto que en cada momento se interpretan de una manera distinta. ¿A qué voy con todo esto? Creo que no había demasiada contaminación para que él pudiese armar una historia totalmente falsa de esta temática. Sí, Jorge Luis, yo le quiero preguntar en ese sentido a Juan Jesús. Juanje, hay unos detalles que dice el testigo que estamos en los años 40, sí. Que nos parecen increíbles incluso al día de hoy. Dice, tenían 8 dedos. O sea, como que va a unos detalles muy minuciosos. ¿Usted en todas sus investigaciones ha encontrado cosas así, sorprendentes, minuciosas en estos encuentros? Sí, claro. Gente que te describa más dedos de lo normal, o por ejemplo, gente que te describa figuras donde ni siquiera lo que estás viendo es un ser corpóreo, sino como un ser de luz que va hacia ti, como me pasó en un caso, por ejemplo, en España, en la Scala, en Girona. O sea, la casuística y la forma de esos humanoides es enorme. Aquí, por ejemplo, el famosísimo caso en Guasimal, en Zarzal, que son de 2 metros y enfundados en un traje negro. Ya te digo, estamos ante un fenómeno que no comprendemos. Entonces hay que estar abierto a investigar todos esos detalles que, aunque sean realmente y tremendamente variopintos, no significa que sean falsos. Yo sí creo a los testigos, sí creo a los testigos. Yo pienso que se pilla antes un mentiroso que un cojo. Cuando alguien va a mentirte descaradamente, al final siempre lo agarra. En cambio, bueno, pues nos describen realidades a las que obviamente no estamos acostumbrados, pero ojo, realidades que están aquí, entre nosotros. Bueno, y Jorge Luis Zuckdorf ha recorrido América Latina haciendo documentales OVNI. ¿Ha encontrado usted casos similares a este del pintor Johannis o algo que usted nos quiera recordar aquí que lo haya impresionado en estos casos? Antes de ir a eso, acabo de recordar algo que quiero contarles a los dos en la mesa y que va a ser interesante. En las últimas 2 semanas he encontrado en la provincia de Mendoza, en Argentina, varios casos similares al caso de los humanoides de la vereda de Guasimal, que me sorprendió muchísimo porque no lo había escuchado en ningún otro lado. Cerrando ese paréntesis, hay muchos casos de relatos con seres en toda América Latina y seres muy diferentes. Tenemos desde estos seres que hablábamos recién en Colombia hasta seres casi pequeños que hay quien los describe como duendes en diferentes lados. Pasa a ser bastante sorprendente. Yo siempre lo que traté de entender es por qué la gran mayoría de estos relatos siempre son seres de alguna manera con forma humanoide. ¿Por qué siempre hay brazos, hay piernas, hay cabeza? Y recuerdo una vez conversando con una persona que yo admiro y que sabe mucho, que es Germán Puerta Restrepo. Él me decía
que cuando pensamos en vida en base a carbono, él me decía, de alguna manera se van a parecer a algo que nosotros ya conocemos. Pero por otro lado, cuando pensamos en la vida en la Tierra y nos vamos por ahí a la vida microscópica, hay seres que parecen sacados de ciencia ficción y que nunca nos los hubiésemos imaginado de esa manera. Bueno, señores, venimos después de estos comerciales con una entrevista exclusiva que nos trae Jorge Luis Zuckdorf, que los va a poner a pensar mucho. Un saludo rápido a Nelson Baena, Edison Giraldo, Nos Fregamos, Tripa de Pollo, a Carechimba, a Regia, a Alienígenas Universo, a Don Pirobo, esos nombres que se pueden ustedes, señores. Vean, les recomendamos este libro. Nos lo envía Estefanía de Penguin Random House. Estefanía, te queremos, a ti y a tu papá. Ciudad de Media Luna, Casa de Tierra y Sangre. Si les gustan las novelas épicas de Sara G. la podrán conseguir en cualquier librería del país. Ya volvemos, tuiteen con el numeral de esta noche y esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de encuentros con lo imposible, con alienígenas. Nos escriben con el numeral Alienígenas Más Allá. Si usted está en YouTube, también nos puede escribir aquí abajo. Yo leo sus comentarios, así sean negativos, de todo aprendemos. Saludo a Costa Rica, Uruguay, Argentina, a nuestra gente de México, a Frío Miedo, Henry Huijo, también a Camilo Martín, Rafael Bermeo en China, Andrés y por allá Gustavo Arroyave. Y bueno, a todos ustedes los queremos de todo corazón y vamos a tener a continuación un testimonio exclusivo gracias a Jorge Luis Zuckdorf, que hizo esta entrevista, y a History. Observen lo que dice una escritora que se llama Daina Shaviano sobre su contacto o su encuentro con seres o con objetos voladores no identificados. El fenómeno OVNI empieza a interesarme desde que yo era adolescente, a partir de una experiencia personal, un avistamiento que tuve en La Habana cuando yo vivía en Cuba. Estaba en el portal de mi casa con mis dos padres, cosa que hacíamos a menudo, y vimos encima de los árboles que estaban en la esquina un objeto ovalado que seguía una línea, un rumbo horizontal, y de pronto hizo un viraje brusco, en 45 grados, hacia el suelo. Seguí investigando sobre el fenómeno, hablando con investigadores, con personas que habían tenido experiencias similares, y he seguido hasta el sol de hoy. Finalmente, viviendo en Estados Unidos ya, contacté con MUFON, que es la organización más grande de investigación sobre el fenómeno OVNI que existe en el mundo en estos momentos. La teoría obviamente más conocida es que son naves o tecnología no humana. Muchos dicen que vienen de otros mundos, otras veces se habla de que son visitantes de otras dimensiones. No lo sabemos. Daina Shaviano, ¿cómo la contactó y cómo fue esta experiencia de hablar con esta testigo, Jorge Luis? Fue una experiencia súper interesante. Yo la entrevisté hace algunos años en Miami. O sea, a mí lo que me pasa es, me han quedado muchísimas entrevistas guardadas que las tenía guardadas, iba pasando el tiempo, así que hace un tiempo, hablando con los responsables del área digital de History, se las ofrecí. De hecho, también me hicieron una entrevista a mí para contar alguna de esas anécdotas, hicieron ellos una sección que se llama Archivos OVNIs, en donde estamos poniendo fragmentos de entrevistas muy interesantes, y que a veces para un documental donde cada fragmento de entrevista se va cortando cada 30, 40 segundos, no entraba, y el objetivo era poder escuchar un relato completo. La entrevista con Daina para mí fue muy interesante, muchos puntos de vista, y me sorprendió mucho cuando estuvimos hablando ahora del pintor, de Johannes, porque de alguna manera yo creo, o me imagino, que también en ella ha influido
su experiencia en su arte, ¿no? Porque ella es una de las grandes escritoras de ciencia ficción en lenguaje español y de alguna manera ha tenido estas experiencias que tienen que ver con lo que ella escribe. Y mi pregunta y mi reflexión es hasta dónde este tipo de experiencias han modificado el arte a lo largo de la historia. ¿Cuántas cosas que creemos que eran fantasía tal vez no lo eran? Sí, y miremos qué sigue diciendo esta persona, esta gran escritora latinoamericana, en esta entrevista. Hay miles, literalmente, de testigos, no solo de la población civil, sino de personal especializado. Estoy hablando de pilotos, de oficiales de la Fuerza Aérea, de las fuerzas navales, agentes de, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, agentes del FBI, de la CIA, todos los niveles de profesiones que incluso están acostumbrados a lidiar con fenómenos aéreos y que ellos mismos identifican estos objetos como no identificados porque todo el conocimiento que ellos tienen de lo que es la tecnología terrestre actual, incluso de tecnología secreta aérea, muchos de ellos dicen nosotros no tenemos ese tipo de tecnología. O sea, los mantenemos como no identificados porque no sabemos qué son. Realmente es increíble lo que nos dice Daina, pero quiero que vean ustedes lo que ella piensa alrededor de este fenómeno. Quiero que ustedes a continuación observen esta otra parte de la entrevista. El error más común con el que un investigador del fenómeno OVNI se encuentra es que muchas personas confunden objetos humanos con OVNIs. Es el caso, por ejemplo, de los globos. Hay una gran cantidad, yo diría que quizás el 80% de los casos de ovnis son en realidad globos. Me refiero a globos no solamente los que manejamos a nivel de familia, sino globos meteorológicos, ese tipo de globos de investigación también. Por otro lado, a los gobiernos no les gusta admitir a ninguno que su espacio aéreo está siendo violado constantemente sin que ellos puedan hacer absolutamente nada. No les gusta admitir que entidades que ellos no conocen entran y salen sin ningún problema, que burlan la persecución de sus potentes Fuerzas Armadas, porque esto representa un descrédito si se ve de cierto modo, o al menos es como los gobiernos lo toman. Y yo creo que más que nada por esa razón han decidido dar a conocer muchos de esos archivos. No pienso que lo hayan desclasificado todos, es probable que se hayan guardado unos cuantos archivos, pero al menos han dejado saber que sí, que existen y que ellos han estado al tanto de este fenómeno durante años, a pesar de que llevan décadas negándolo. Bueno, Juan Jesús, aquí hay una cosa que dice esta escritora, que es una de las escritoras más famosas del español en este momento, y más adelante van a ver algo sorprendente que nos dice, de un encuentro. Pero ella nos dice algo que yo se lo había escuchado a usted y que se lo había visto en sus libros también. Y es la idea de que nos esconden todo porque no quieren admitir que no lo pueden controlar, que es lo que ella dice. ¿Qué piensa usted de esto? Sí, claro, tú eres un gobierno como el norteamericano, que es el más potente del mundo, y tienes que reconocer que sobre tu espacio aéreo hay objetos que no entiendes qué son. Obviamente es un descrédito tremendo, pero no solo esto, sino que, mira, la NASA cuando creó el proyecto Apolo mandó un informe muy famoso, que es el famosísimo informe Brookings. Y ese informe de Brookings, que la NASA lo encargó, era en sentido de decir, oye, si nos encontramos algo cuando salgamos de la Tierra, ¿qué hacemos? ¿Lo comunicamos públicamente o no? Y el informe de Brookings decía, ni se te ocurra comunicarlo públicamente. ¿Por qué? Porque puede ser una conmoción social tan importante a nivel religioso, económico, absolutamente todo, que puede desestabilizar el mundo tal y como lo conocemos. El reconocer ni más ni menos que, no, nos visitan, vienen aquí, se pasean, se van, pero es que no se detienen ni a decirnos buenas tardes, ¿eh? O sea, no les importamos un carajo. Esto es muy difícil de asimilar, muy difícil de reconocer como un gobierno de una nación. Entonces sí estoy de acuerdo con ella en ese sentido. Sí, ella dice, entran y salen, sí, cuando claro. Quieren, no sabemos de dónde ni qué son. Y lo más fuerte, ¿qué pensará alguien que paga impuestos para sostener un ejército que no sirve para nada frente a esto? Ah, no, para absolutamente nada. Y no solamente violan nuestro espacio aéreo y toman tierra,
debajo del agua del mar, que es lo que están haciendo, como han demostrado los últimos avistamientos que tuvieron que ver con las desclasificaciones del Pentágono, los vídeos filtrados. Entonces, claro, o sea, que lo diga yo como periodista y diga, miren ustedes, señores, tengo un fenómeno que es un hecho, es cierto, está aquí. ¿Qué hay detrás? Una inteligencia no humana. Pero pocos más datos te puedo dar. Que lo diga yo y lo comente en mis libros, genial. Pero que lo diga un gobierno potente como el norteamericano, ni el colombiano o el argentino, nunca lo van a hacer. Jamás. No, ni siquiera en África. Vean esto para que queden ya más helados, y ya viene Jorge Luis a contarnos sobre su experiencia de esta entrevista, que dijo esta escritora en exclusivo para History. Una noche yo sentí ruidos encima de mi cabeza, me di cuenta que era la azotea. Fui a subir, porque la azotea de mi casa está en el segundo piso, lo que era el segundo piso. En el momento en que fui a abrir la puerta de la azotea, sentí una oleada de terror espantosa, casi como si fuera algo inducido. Yo volví a mi cuarto, eso fue de madrugada, y caí instantáneamente dormida. O eso fue lo que yo recuerdo. Después recuerdo entre sueños haber visto una figura humana gigantesca parada delante de la puerta de mi dormitorio, y no recuerdo nada más. Lo cierto es que algo ocurrió después de eso y no sé todavía qué fue. Creo, y digo creo porque no estoy segura de lo que ocurrió, que pude haber tenido contacto con criaturas que no son humanas. Jorge Luis, gracias por cedernos esta entrevista, gracias a usted y a History, y quería preguntarle, si se nos va, ya no son los hombrecillos verdes, no son los grises, este es un gigante, ¿no? ¿Qué sintió usted cuando le contaba esta historia, Daina? A mí me impresionó mucho. Yo durante esa serie traté de buscar diferentes entrevistados que fuesen líderes de opinión, que fuesen testigos de élite, que fuesen gente que contar algo así realmente tenían algo que perder. ¿Por qué? Para fortalecer la credibilidad, no por descreer de los otros testigos. Y es muy interesante lo que contaba Daina, y es muy interesante cómo lo cuenta, ¿no? Porque fíjense que ella no asegura nada. Ella dice, yo no sé si esta experiencia fue real o no, no sé qué fue. Y ese planteo y esa sinceridad es lo que para mí la hace de una credibilidad absoluta. Es muy, muy impresionante. Sí, y le iba a preguntar, este caso es muy extraño, ¿cierto, Jorge? Porque en este ya la figura es completamente diferente, lo que decía antes, no son grises, no son reptiles, no, es algo evanescente pero gigante, ¿no? Lo que ella dice ver, una persona muy grande. Totalmente. Pero ¿sabés que hay muchos relatos de personas que han visto estos seres así? Muchos de estos encuentros de alcoba, de habitación, en donde aparecen seres de diferentes dimensiones, diferentes formas y diferentes tamaños. Justamente hay una variedad tan grande en esa morfología que es el punto que yo creo que es difícil saber dónde nos tenemos que parar para tratar de entender y de tipificarlos. Bueno, ustedes quédense ahí porque después de estos comerciales ustedes lo pidieron, algunos no lo piden porque dicen que es polémico, pero aquí han pasado todos los investigadores del misterio y viene Jaime Maussan con un caso llamado el caso de los Álamos, en que también hay humanoides allí. Y les dejo esto, aquí comienza una aventura espeluznante. Es un libro para jóvenes que se llama Espacios Pequeños, terror para niños, aunque no crean si existe, lo envía Tatiana de Planeta de Libros. Catherine Arden es su escritora. Ahí lo ven en Planeta Junior. Gracias, Planeta, por enviarnos siempre libros. Ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de alienígenas. Ustedes nos escriben un montón con alienígenas más allá. Saludos a Guatemala, sobre todo Antigua, Honduras. Hay gente en Argentina. Vean, nos escriben de una ciudad llamada Bahía Blanca. No la conozco, pero espero ir pronto. Por aquí están los notachos del misterio, No Más Yo. Un saludo grande a Gata de Páramo. A todos ustedes los queremos muchísimo. Y bueno, ustedes lo pidieron hace un tiempo. Pues aquí está el señor Jaime Maussan. Muy buenas noches, Jaime. Gracias por estar aquí. Y quiero que nos cuente de un caso que usted ha investigado recientemente, el caso de los Álamos.
que entre 1945 y 48 cayeron 3 naves y que las 3 cayeron a consecuencia de los radares que se utilizaban, que era una tecnología muy rudimentaria de microondas, que era tan peligrosa incluso para los aviones que hacia 1957 tuvieron que dejar de usarla. Se utilizaba porque Estados Unidos tenía una verdadera paranoia de que los soviéticos en cualquier momento pudieran llegar a bombardear la planta nuclear de Los Álamos. Entonces movían estos jeeps con estos radares, supuestamente para detectar la presencia de aviones, pero lo que hacían, además de posiblemente detectar los aviones, era de alguna manera neutralizar los sistemas de navegación de las naves y estas caían a tierra. Entonces, en 1950, el 22 de marzo, un agente que se llama Roy Hotel le mandó un memorándum a Edward Hoover, que era el director del FBI, y este memorándum se dio a conocer hace más de 40 años, en 1978, 80, por ahí, y luego en varias ocasiones ha sido nuevamente publicado, y es el memorándum más visto porque ahí se revela la recuperación de 3 naves de más de 15 metros entre 1945 y 48, la recuperación de cadáveres extraterrestres y también de que estos objetos cayeron debido a la interferencia de los radares. Desde entonces lo sabemos, pero nadie lo había podido demostrar. Nadie ha realizado las 3 investigaciones en los 3 lugares donde cayeron estas naves. No solamente encontramos las naves, sino encontramos las bases de estos radares. Entonces creo que pues es una investigación única, nadie nunca la ha hecho, nadie, el misterio del memorándum de Roy Hotel, que pues el FBI, a pesar de haberlo publicado, nunca ha querido darle la importancia que realmente tiene. Jaime, muchas gracias por estar esta noche en Más Allá. ¿Cómo hizo usted esa investigación de lo que nos está contando? ¿Cómo logró usted encontrar las evidencias de lo que nos dice? ¿Y usted cree que le han ocultado información o que es difícil acceder a información sobre este caso de encuentro de estos humanoides de Los Álamos? La investigación duró más de 10 años, ¿no? Poder ir a cada uno de los lugares no fue fácil, ¿no? Inclusive, por ejemplo, Azte, como está en un parque nacional, el lugar donde bajó la nave, porque bajó, no se estrelló, porque todos los ocupantes de esa nave iban muertos, conseguir el permiso para entrar a un parque nacional y grabar como lo íbamos a hacer, etcétera, no es nada fácil, ¿no? Para poder hablar con los testigos del caso de San Antonio, para ir a San Antonio, el lugar donde se detonó la bomba atómica, etcétera, tampoco fue muy fácil. Jaime, antes de que sigamos, estamos con Juan G. Vallejo y quería preguntarle, Juan G., ¿qué piensa de lo que nos está diciendo Jaime Maussan sobre el caso de Los Álamos y lo que él nos cuenta? Pues que me hubiera encantado ir a investigarlo, obvio. Juzgar una investigación en la que yo no he sido partícipe me parece me parecería patético por mi parte, ¿no? Sí es cierto que de los 3 casos hay uno que es el de Roswell, que yo sí lo he podido investigar bastante bien, y para mí allí sí se estrelló una nave de otro mundo. No conozco en profundidad los otros 2 casos de los que me está hablando Jaime Maussan. Bueno, sí los conozco de haber leído, pero no me he puesto a investigar en serio. Pero sí me parecería la pena hacer una buena investigación, porque el elemento que está comentando Jaime Maussan, que es que haya armas nucleares en un lugar cercano, eso sí da credibilidad a que hubiera una gran cantidad de fenómeno ovni allí, y pues ojalá sea cierto y algún día podamos ver esas naves de verdad. Bueno, yo le quiero preguntar ya a Jaime Maussan sobre los cuerpos. Hoy hablamos de alienígenas aquí en Más Allá y me gustaría que nos contara qué es esto de los cuerpos o esta teoría de que allí fueron recuperados cuerpos de alienígenas. Sabemos a través de Robert Lazar que en la base, o había en la base del Área 51, hasta 9 objetos voladores no identificados que habrían sido recuperados. Sabemos que los cuerpos están o estuvieron en la base militar de Wright-Patterson
Dayton, Ohio. Eso es lo que sabemos. Es decir, que siguen en posesión del ejército del área de inteligencia militar de los Estados Unidos. Yo quiero preguntarle rápido a Jorge Luis Zugdorf, que está también aquí con nosotros, sobre lo que nos dice Jaime Maussan en este momento, Jorge Luis, que es que él dice que está esta teoría de que no solo están estos cuerpos, sino que son 9. ¿De dónde salen estas historias como las que nos cuenta el señor Maussan? Yo estuve entrevistando, estuve conversando mucho con Jaime, vi el documental de los ovnis de los Álamos y estuve leyendo bastante. Como bien dice Juan Jesús, tampoco son historias que yo haya investigado en primera persona, pero hay una serie y una cierta cantidad de testigos en cada uno de los eventos en donde hablan de estos seres, especialmente en el de Aztec y en el de San Antonio, en donde hay 2 niños que él después entrevista. Uno ya falleció, estamos hablando de niños en ese momento y son personas mayores que cuentan que vieron a estos pequeños seres saliendo de la nave y vieron cómo después el ejército se llevó la nave. Después por momentos el relato me gustaría tener como otros puntos más para analizarlos, pero de ahí es de donde sale que están estos seres. Qué sé yo, haciendo links, no me parecen tan distintos en la descripción de los seres, por ejemplo, que se describen en el año 96 en Varginha, en Brasil, estos 3 seres que también habrían atemorizado a toda esta ciudad y los habría perseguido el ejército de Brasil hasta que supuestamente les dio caza. Ahí yo investigué más y tuve como algún relato en primera persona de quienes sí vieron estos seres. Estuve conversando con varios, pero en estos casos son relatos que ya, por un lado, ya tienen muchos años, por otro lado, son varios objetos que coinciden. Y de hecho siempre hay muchos avistamientos en torno a la actividad atómica y nuclear. Yo cuando hablaba y cuando veía este caso no podía dejar de pensar, por ejemplo, el caso de Robert Salas, ¿no? Militar también de Estados Unidos, que un objeto pasó por arriba de la base donde tenían casi una veintena de armas atómicas, y después de que pasó el objeto todas las armas quedaron desactivadas. O sea, hay algo extraño en base al fenómeno ovni y a la actividad atómica, sin duda, sobre todo a la bélica. Muchas gracias, Jorge Luis. Vea, a este momento quiero decirle a Jaime, muchas gracias, Jaime Maussan, por estar aquí en Más Allá. Y hay una parte del público de aquí que estaba esperando esta entrevista, me la pedían. Y bueno, muchas gracias. Es un gusto saludarlos, amigos del programa Más Allá en Colombia de Red Max. Soy su amigo Jaime Maussan y les mando un caluroso saludo, un afectuoso abrazo y estaremos en comunicación. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Hay mucha gente en Twitter que dicen que no, que es muy polémico Jaime Maussan. Aquí ustedes unos lo piden, otros no. Nosotros les damos a ustedes entonces las entrevistas y ustedes verán en qué creer. Aquí está entonces este libro que es oficial de nosotros, se llama Vida después de la muerte. Juan Jesús escribió el prólogo, casos increíbles, casos que vieron acá de gente que estuvo en la frontera entre la vida nuestra y supuestamente el cielo o algo más. Si quiere lo puede conseguir en cualquier librería del país y a mí me puede seguir como @cruzescribiente. Ya volvemos con esto que viene, que es increíble, aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche, que estoy con UFO, que es nuestra mascota oficial. Dicen que hay uno cerca entre los bosques de la Tebaida, en el Quindío, que es muy parecido. Y bueno, saludo rápido a Jorge Andrés Triana, a Tulio Fernández, que nos ve siempre. También está por ahí Ruby,
Y también María Lango, bueno, hay mucha gente, todos tuiteando con el numeral Alienígenas Más Allá, Erickson Giraldo, la gente de Antigua Guatemala, de Oaxaca, México, a todos los queremos. Y hasta ahora está Joana Arenas aquí en su sección Más Allá Plus. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Hoy quiero contarle que en el 2010 el gobierno de Nueva Zelanda desclasificó miles de documentos en los que se reportan avistamientos ovnis y además encuentros con extraterrestres. Uno de los casos más conocidos es el de la localidad de Kaikoure en 1978, cuando un grupo de reporteros iba en un avión comercial y filmaron un orbe que titiló durante varios minutos en el cielo. Por supuesto, esto se volvió toda una noticia. La Fuerza Aérea pues llamó la atención y decidió pedir este documento, este video, para poder investigar de qué se trataba. Meses después, la conclusión era que simplemente se trataba del planeta Venus y una exposición particular que este había tenido. Este es uno de los casos más investigados en Nueva Zelanda. Sin embargo, hay uno realmente impactante dentro de estos informes y es la descripción por parte de algunos militares de su encuentro con seres de otro mundo. Unos seres que, según ellos, tienen máscara muy similar a la de los faraones egipcios. Es realmente impactante esto, sin embargo, no se tiene más información de este caso, ni se ha podido detallar con claridad el informe, pues el gobierno de Nueva Zelanda y también la Fuerza Aérea decidieron varias cosas. Primero, que ellos solo recopilan esa información, no la investigan. Segundo, que no tienen el dinero para hacer dichas investigaciones. Y tercero, que deben empezar a proteger los datos que se encuentran dentro de estos informes, todo por la ley de privacidad. Teniendo en cuenta esto, el gobierno de Nueva Zelanda anuncia que todos estos archivos desclasificados solo los podremos conocer en el 2050. ¿Cómo les parece a ustedes esto? No sé si alcancemos a estar hasta esa fecha para conocer realmente cómo fue ese encuentro y cómo describen claramente en estos informes los militares esas figuras, esos seres tan extraños que tenían máscaras como de faraón egipcio. Usted, Esteban, ¿qué opina de este caso? Nuestros invitados han escuchado de este informe, pues los invito a que debatan ustedes y nosotros nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Muchas gracias, Joana. Jorge Luis, este caso me llama mucho la atención y yo sé que usted ha investigado casos también de encuentros de militares, ¿no? Y dicen que ven unas criaturas, esta vez con máscara de faraón egipcio o de máscara similar a las que tenían los egipcios. Son muy raros todos, ¿no? Todos los casos. Son muy raros los casos, es muy interesante, creo yo, cuando hay militares o testigos de élite metidos en la investigación y sobre todo cuando son parte de la experiencia, del evento. Ahora, yo siempre me hago una pregunta. A mí me interesa mucho la desclasificación. Trato de leer todas las desclasificaciones que hay en todo el mundo, pero siempre me quedo con sabor a poco. Y usualmente las desclasificaciones no llegan a grandes conclusiones y solamente cuentan lo que dicen los testigos, pero nunca van más allá de eso. Y mi siguiente pregunta es, si no van más allá de eso, ¿por qué los datos quedan ocultos por 10, 20, 30, 40, 50 años? Si cuando los desclasifican nadie ve nada extraño para que hubiesen estado ocultos tanto tiempo. Sí, Jorge Luis. Juan Jesús, ya estamos terminando. ¿Cuál sería su conclusión? ¿Cómo lo pueden conseguir? Y mucha gente me está escribiendo que cómo consigue sus libros. Muchas gracias, amigo. Mi conclusión, que no estamos solos, que nos visitan y que solo tenemos la punta del iceberg, porque los gobiernos, como es en este caso el de Nueva Zelanda, nos ocultan la información porque saben que impactaría demasiado a la opinión pública. Mi último libro se llama Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo, de Editorial Aguilar, y los que quieran seguirme en redes sociales, en Twitter @Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo, en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo, y en YouTube un canal que se llama Oculto tras la sombra. Muchas gracias, Esteban. Excelente canal de YouTube. Tiene un video brutal que tienen que ustedes entrar a ver. No les digo cuál, búsquenlo allá en YouTube.
Jorge Luis Zugdorf, gracias por estar aquí, gracias por el material de la entrevista, a usted y a History, y también a su conclusión y dónde lo pueden buscar y conseguir, porque muchos nos escriben, ¿dónde puedo contactar a Jorge Luis Zugdorf? Bien, para mí es un placer enorme estar aquí escuchándolos. Me encantan las conclusiones, los pensamientos y los temas que se tocan en este gran programa. Mi única conclusión es: miremos, estemos atentos, aprendamos a mirar al cielo, aprendamos a distinguir, aprendamos a conocer, aprendamos a separar lo que es un error de lo que es una gran pregunta. Si todos nos formamos, vamos a llegar a grandes conclusiones sin la necesidad de esperar a que nos revelen información, gente que pueda tener la decisión o no de hacerlo. Me encuentran en redes, en Instagram soy @JorgeLuisSoficial, Jorge Luis, una S más y oficial todo junto. En Twitter de la misma manera soy @JorgeLuisS_77. Y les recomiendo que escuchen mi podcast que se llama La Huella OVNI y lo encuentran en todos los reproductores de podcast. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, Jorge Luis. Yo vi y escuché su podcast por Spotify, ahí lo pueden encontrar y lo escuchan. Tiene casos e historias buenísimas. Muchas gracias a todos ustedes. A mí me siguen como @cruzescribiente. Gracias por todos esos tweets. Gracias a la gente de México, de Chile, de Argentina, de toda América Latina, de España. Los queremos mucho. Y bueno, no se pierdan porque dentro de 8 días tenemos otro programa especial aquí en Más Allá.